Soledad Montoya caminaba por una brecha de tierra que parecía no tener fin, donde el polvo rojizo se levantaba con cada paso, impregnándose en su piel sudada y en sus ropas desgastadas. Sus pies, protegidos apenas por guaraches de hule casi sin suela, ardían contra el suelo árido, pero ella no disminuía la marcha. En la espalda cargaba un bulto con lo poco que le quedaba de vida. 2 sábanas percudidas, una olla de hierro y el silencio de quien lo ha perdido todo. A su lado, sus 2 hijos, pequeños, Mateo y la pequeña Elena, intentaban seguirle el ritmo, con sus piernas cortas flaqueando bajo el peso del cansancio y la sed. El sol de mediodía no tenía misericordia, golpeando como un martillo sobre sus cabezas y transformando el horizonte en un espejismo tembloroso que prometía un descanso que nunca llegaba. No miraba hacia atrás, pues lo que quedaba allá era solo ceniza e injusticia. El peso que Soledad cargaba no era solo físico, sino el ancla invisible de una viuda que vio su dignidad arrancada junto con la cerca de su antigua casa. Cada vez que miraba las manos pequeñas de Elena, que apretaba la tela de su falda con una fuerza desesperada, el pecho de Soledad se apretaba en una agonía muda. Se sentía como un animal acosado, expulsada de su propia historia por hombres de cuello limpio y corazón de piedra, que usaron papeles y deudas inventadas para borrar el sudor de su difunto marido. El hambre era una presencia constante, un nudo aprepado en el estómago que ella ignoraba para dar los últimos restos de pan duro a los niños, mientras su propia garganta se secaba hasta el punto de que cada bocanada de aire parecía un corte de navaja. El sudor corría por sus sienes, pero Soledad mantenía la espalda recta, una rigidez que servía como el único escudo para sus hijos. Veía en los ojos de Mateo el inicio de una comprensión precoz y dolorosa, un brillo de miedo que ningún niño de 6 años debería conocer. El niño no se quejaba, pues sabía que el rostro de su madre, aunque exhausto, era lo único que lo separaba del abismo total. Eran sombras errantes en una tierra que antes llamaban hogar, ahora transformados en invasores por decreto de quienes detentan el poder. La sensación de ser un estorbo para el mundo, de no tener un palmo de suelo donde pudiera reposar la cabeza sin ser echada a patadas, era una herida abierta que sangraba dentro de su alma. El paisaje rural, antes símbolo de abundancia y trabajo, ahora se convertía en una prisión a cielo, abierto, un vasto vacío donde la caridad parecía haberse secado junto con los arroyos de aquella estación. Soledad sentía el olor de la tierra seca y el aroma del propio miedo que emanaba de su piel, una mezcla metálica y ácida que la acompañaba como una maldición. Se detuvo por un segundo bajo la sombra rala de un árbol seco, solo para ajustar el peso de la pequeña Elena, cuyos ojos estaban pesados por el sueño y la deshidratación. En aquel instante, el silencio del campo fue interrumpido solo por el sonido áspero de las chicharras que parecían burlarse de su miseria absoluta, mientras ella se preguntaba cuánto tiempo más aguantaría su cuerpo antes de desplomarse sobre el barro que tanto conocía. Cada kilómetro recorrido era una batalla ganada contra las ganas de simplemente sentarse y esperar el fin, una tentación que Soledad rechazaba con un instinto leonino de supervivencia. No se permitía el lujo de las lágrimas. Llorar gastaría el agua que su cuerpo no tenía y demostraría una debilidad que sus hijos no podían ver bajo ninguna circunstancia. Su mente era un torbellino de cálculos imposibles sobre cómo encontrar refugio y comida antes de que cayera la noche y los peligros del monte se revelaran. La injusticia de su situación quemaba más que el sol, una llama interna de revuelta que era lo único que mantenía su sangre circulando por venas agotadas y desnutridas, moviéndola hacia adelante, lejos de la humillación de su pasado reciente.
Mientras caminaba, recordaba el momento en que el capataz lanzó sus pertenencias a la carretera, el sonido de la madera de la puerta siendo clavada como si estuvieran sellando una tumba para sus sueños. Aquella imagen volvía con cada paso, reforzando la certeza de que el mundo no le debía nada y que la seguridad era un privilegio reservado solo para aquellos que podían pagar por ella con monedas de oro, y no con el puro sueldo del trabajo. Las manos de Soledad estaban callosas, pero los cortes recientes, hechos mientras intentaba recolectar raíces silvestres, latían con el calor intenso. Miró sus propias palmas, marcadas por la tierra, y sintió una conexión amarga con aquel suelo que la acogía como polvo, pero le negaba sustento como madre. La humillación de no tener hogar era un peso que deformaba su percepción de sí misma, transformando a la mujer fuerte que un día fue en una fugitiva de su propia suerte. El desespero no era un grito, sino un susurro constante al oído, diciendo que no había lugar para ellos, que el campo era ahora su cementerio silencioso, donde la naturaleza y la codicia humana se unían para borrarlos del mapa sin dejar rastro alguno. La pequeña Elena tropezó con una piedra y comenzó a sollozar, un sonido bajo y debilitado que cortó el corazón de Soledad como si fuera una lámina afilada de vidrio. Inmediatamente, Soledad se arrodilló en la tierra caliente, ignorando el dolor en sus rodillas, y atrajo a su hija hacia un abrazo apretado, intentando transmitir una seguridad que ella misma no poseía. En ese momento, entre el calor asfixiante y el llanto de la niña, la premisa de una historia de lucha comienza a tomar forma, creando un gancho de curiosidad profunda. El espectador siente el peso de esa jornada, la injusticia de esa expulsión y la fuerza sobrehumana de una mujer que se niega a ser quebrada por el destino cruel que le fue impuesto. Antes de seguir con la lucha de Soledad para levantar su vida en medio de la nada, los invito a suscribirse al canal para acompañar en cada paso de esta historia de superación y a comentar aquí abajo desde qué lugar de México o del mundo nos están viendo. La fuerza de una madre es universal y su presencia aquí nos ayuda a contar más historias como la de ella. Mientras el sol comienza a bajar, lanzando sombras largas y dramáticas sobre el camino desierto, Soledad se levanta una vez más, limpia el rostro de su hija con el borde de su vestido roto y señala hacia el horizonte, donde la vegetación parece un poco más densa, guardando el secreto de lo que vendrá a continuación. Ustedes seguirían caminando si estuvieran en sus zapatos. El destino, en su ironía silenciosa, llevó los pasos de Soledad hasta las orillas de un antiguo jagüey abandonado, donde la tierra se transformaba en una arcilla densa, de un tono ocre profundo que brillaba bajo la luz del atardecer. El aire allí era distinto al resto del camino. Estaba cargado, húmedo y poseía un olor terroso y ancestral, una mezcla de raíces podridas con la promesa de fertilidad que solo el barro húmedo exhala. Alrededor, la vegetación de monte bajo se cerraba en un abrazo de ramas retorcidas y espinas cenicientas, creando un refugio natural donde el viento, al pasar por las grietas de las piedras, producía un lamento bajo y constante. La temperatura comenzaba a bajar, trayendo un alivio momentáneo para la piel ardida de los niños, pero el frescor venía acompañado por el sonido ríspido de los insectos nocturnos que despertaban. El crepúsculo teñía el cielo de un color púrpura dramático, y la poca luz restante golpeaba la superficie del agua estancada, creando reflejos dorados que parecían pequeñas pepitas de esperanza entre el lodo. Soledad sentía la textura del lodo bajo sus pies cansados al acercarse a la orilla. Era una sustancia fría, viscosa y sorprendentemente acogedora.
contrastando con la dureza de la carretera de grava que habían dejado atrás. El sonido del agua golpeando levemente contra el talud era el único ritmo en aquel aislamiento. Una música primitiva que hablaba de permanencia y de una resistencia silenciosa contra el tiempo. Había un olor persistente a madera vieja y hojas secas que el sol había cocinado durante todo el día. Una fragancia que remitía a hogares antiguos y olvidados por la civilización. El ambiente no era solo un escenario, sino una entidad que observaba la llegada de los intrusos con una indiferencia milenaria, desafiando la fragilidad humana con su aspereza. El sonido distante de un búho resonaba entre los arbustos, puntuando la soledad absoluta de aquel rincón rural donde la modernidad no llegaba y donde las reglas las dictaba la necesidad y el ciclo de las estaciones. Soledad cerró los ojos por un segundo y sintió el roce del viento en su rostro, un soplo que cargaba el polvo de las montañas distantes y la promesa de que allí, en ese suelo olvidado, nadie vendría a correrla. El suelo bajo la gran ceiba que estaba cerca del jagüey estaba cubierto por una capa espesa de hojas muertas que crujían como vidrio roto con cada movimiento de Mateo y Elena. La luz de la luna, que empezaba a asomarse, atravesaba la copa del árbol y dibujaba encajes plateados en el suelo de barro, transformando aquel refugio precario en un santuario de sombras y misterio. El contacto de las manos de Soledad con la arcilla húmeda era casi una caricia. Sentía la plasticidad del material, la forma en que se moldeaba a sus dedos, ofreciendo una resistencia que pedía ser dominada. Era un ambiente táctil, donde cada piedra tenía una temperatura diferente y cada ráfaga de brisa traía información nueva. A lo lejos, el sonido de un arroyo invisible corriendo sobre piedras pulidas creaba un murmullo constante, un recordatorio de que la vida insiste en fluir incluso en las condiciones más áridas. El olor de la humedad subiendo del suelo tras el calor extremo era embriagador, evocando recuerdos de infancia donde la lluvia era motivo de fiesta y no de preocupación por las goteras. Las texturas eran variadas. La corteza áspera de los árboles, el terciopelo del musgo que crecía en la sombra de las rocas y la suavidad del lodo que Soledad ahora empezaba a amontonar con movimientos instintivos. Todo allí era real y concreto, alejando por unos instantes la neblina mental del cansancio y sustituyéndola por una conexión visceral con los elementos básicos de la existencia humana en la tierra. El escenario era de una belleza melancólica, donde el silencio era tan denso que se podía escuchar el propio latido del corazón acelerado por la ansiedad de lo que estaba por venir. El brillo de los ojos de los niños en la penumbra reflejaba la luz de las estrellas, y el pequeño Mateo comenzó a jugar con una ramita en el barro, dibujando formas que Soledad interpretó como paredes y techos. La sensación física del lugar era de una clausura abierta. Los cerros alrededor formaban una cuenca protectora, aislándolos de los ojos curiosos y de las garras de los acaparadores que los habían arruinado. El sonido de las hojas de palma balanceándose en lo alto parecía un aplauso apagado, una celebración discreta de la valentía de quien decide echar raíces en medio de la nada. El aire se volvía cada vez más nítido, permitiendo que Soledad sintiera el olor de hierbas silvestres y de tierra mojada que venía de algún lugar donde la lluvia ya había caído. Cada detalle sensorial de aquel ambiente rural trabajaba para anclar a la protagonista en la realidad, transformando el dolor abstracto de la pérdida en una tarea física e inmediata de construcción y adaptación constante. Los sonidos de la noche en el campo son un lenguaje propio, y Soledad empezaba a descifrarlos. El croar rítmico de las ranas en el jagüey indicaba la presencia de agua constante,
un recurso precioso que no podía desperdiciar. La luz azulada de la noche transformaba los montones de arcilla en pequeñas esculturas naturales, y la mujer sentía que aquel lugar, aunque duro, era honesto en su crudeza. El silencio de la noche fue cortado abruptamente por el sonido de ramas secas tronando bajo el peso de pasos pesados y deliberados. Soledad se congeló, el corazón disparado contra las costillas como un pájaro enjaulado, mientras sus brazos rodearon instintivamente a Mateo y Elena, jalándolos detrás de ella. De la penumbra densa, más allá del alcance de la luz plateada de la luna, surgió la silueta de un hombre alto, con un sombrero de palma deshilachado y cargando un quinqué de petróleo que se balanceaba rítmicamente. La luz, amarillenta y vacilante, comenzó a revelar su rostro, surcado por arrugas profundas como grietas en la tierra seca y una barba blanca que contrastaba con la piel curtida por el sol de décadas. Se detuvo a pocos metros, manteniendo una distancia cautelosa, mientras el brillo del quinqué creaba sombras largas e inquietantes entre los troncos. El hombre, cuyo nombre era Don Arlindo, no dijo una palabra de inmediato. Solo levantó el quinqué para iluminar al pequeño grupo de desamparados acampados en 1900. Su propiedad, el olor a petróleo y tabaco de hoja, se mezclaba ahora con el olor de la tierra húmeda, trayendo una presencia humana que olía a trabajo y encierro. Los ojos de Soledad se encontraron con los de él, y lo que él vio fue una leona herida, lista para atacar si cualquier amenaza se dirigía a sus cachorros. Hubo un momento de tensión eléctrica, donde el único sonido era la respiración pesada de Mateo y el chisporroteo de la flama dentro del vidrio del quinqué. La desconfianza era mutua y palpable, un abismo de incertidumbres que separaba al dueño de la tierra de la mujer que no tenía a dónde ir. «Nadie entra en estas tierras sin que el viento me lo avise», dijo él con una voz ronca que parecía venir del fondo de una cueva, cargada de un acento rústico y firme. Soledad no bajó la guardia, sintiendo el sudor frío correr por su espalda mientras mantenía la columna recta y la mirada desafiante. No imploró piedad, pues la vida ya le había enseñado que la súplica rara vez compraba el respeto de quien posee el suelo. Don Arlindo dio un paso al frente, y Soledad tensó cada músculo de su cuerpo, preparada para lo peor. Pero él solo bajó el quinqué para iluminar el suelo donde ella había empezado a amontonar el lodo. Vio los dibujos de Mateo en el barro y a la pequeña Elena que, vencida por el cansancio, empezaba a cerrar los ojos apoyada en la pierna de su madre. El rostro del hombre se ablandó por una fracción de segundo, una grieta en su armadura de Soledad que solo alguien tan desesperada como Soledad podría notar. Se aclaró la garganta, desviando la mirada hacia el horizonte oscuro, como si estuviera consultando a las estrellas sobre qué hacer con aquellos invasores inesperados que olían a hambre y a coraje. La desconfianza inicial de Arlindo venía de años de soledad y de conflictos con acaparadores que rondaban la región, pero la presencia de esos niños desarmaba cualquier intención de expulsión inmediata. Se dio cuenta de que Soledad no era una vagabunda común, sino alguien que cargaba el peso de una dignidad que ni la miseria había logrado borrar del todo. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era menos hostil, lleno de la comprensión tácita de quien reconoce en el otro las cicatrices dejadas por la dureza de la vida en el campo. Se dio media vuelta, haciendo la señal para que ella lo siguiera con el quinqué, sin ofrecer promesas de comodidad, pero garantizando que la noche no la pasarían bajo la amenaza de los coyotes o del frío cortante. El cobertizo de palma allá adelante está vacío. El barro es libre, pero la dignidad sale cara, murmuró él, empezando a caminar hacia una pequeña construcción de adobe y ramas que se escondía entre los árboles. Soledad vaciló por un latido.
evaluando el riesgo de confiar en un extraño en medio de la nada. Pero el temblor en las manos de Mateo la convenció de que no había otra opción. Agarró su bulto de ropa y a sus hijos, siguiendo la luz amarilla que abría un camino de esperanza en la oscuridad profunda de aquella finca olvidada. El encuentro, que comenzó con la inminencia de un enfrentamiento, se transformaba ahora en el primer eslabón de una cadena que podría, finalmente, anclar a Soledad en un puerto seguro. El cobertizo de palma era rústico, pero ofrecía el primer techo que Soledad sentía como seguro en semanas. Don Arlindo, sin decir mucho, apareció a la mañana siguiente con un jarro de peltre humeante y un pedazo de queso de aro, colocándolo sobre un tronco de madera sin mirar directamente a los ojos de ella. El olor del café de olla recién hecho invadió el ambiente, despertando en Soledad una memoria de consuelo que creía haber perdido para siempre bajo el sol de la carretera. Agradeció con un gesto corto, y aquel gesto simple marcó el inicio de una rutina de pequeños cuidados silenciosos. El viejo no hacía preguntas sobre el pasado y ella no ofrecía explicaciones, permitiendo que la presencia del uno al otro llenara el vacío dejado por la soledad y la tragedia. Los días que siguieron, el vínculo entre ellos creció a través del lenguaje de las acciones prácticas, donde las palabras se ahorraban como el agua en tiempo de secas. Arlindo traía leña seca para el fogón de piedra, y Soledad retribuía manteniendo el entorno de la cabana limpio, barriendo el suelo con ramas de arbustos. Ella observaba la forma en que él caminaba, con el peso de los años encorvando sus hombros, y pasó a dejar una jícara de agua fresca siempre al alcance de él cuando volvía del campo. No había grandes discursos de amistad, solo la comprensión mutua de que ambos eran sobrevivientes de pérdidas que el mundo allá afuera jamás entendería. La comida era el principal hilo conductor de esta aproximación lenta, transformando el acto de nutrir en una ceremonia de respeto. Arlindo traía maíz y frijol de su pequeña cosecha, y Soledad usaba su habilidad para transformar ingredientes simples en comidas que calentaban el espíritu de los niños. El sonido de las cucharas golpeando los platos de peltre se convirtió en la banda sonora de las noches frías, donde el calor del fuego creaba un círculo de protección contra la oscuridad externa. El viejo, que antes comía en un silencio melancólico, ahora se veía rodeado por la energía vibrante de Mateo y Elena, cuyas risas empezaban a resonar nuevamente entre las paredes de adobe y ramas. En una tarde de calor intenso, Arlindo se sentó en la sombra al lado de Soledad y, sin aviso, empezó a enseñar a Mateo a tallar pequeños animales. En madera, Soledad observaba de lejos, con las manos ocupadas con la arcilla, y sintió una punzada de gratitud al ver al niño concentrado, olvidando por un momento el trauma de la expulsión. El viejo mostraba cómo sentir la fibra de la madera, un conocimiento pasado de generación en generación, y el niño absorbía todo con ojos grandes de admiración. Este momento de transmisión de saber fue el primer paso para que Arlindo dejara de ser solo un señor de tierras y se convirtiera en una figura de protección y referencia para la pequeña familia. La ayuda física también sellaba el compromiso de convivencia, como cuando Arlindo se dio cuenta de que Soledad estaba intentando levantar una pared de ladrillos de barro ella sola bajo el sol. Sin que ella lo pidiera, él buscó su vieja carreta para transportar la arcilla más pesada desde el jagüey hasta el lugar de la construcción. Sus manos, callosas por décadas de arado, encontraron las manos de Soledad en medio del lodo, y por un instante la diferencia de edad y de historia desapareció. Eran solo dos seres humanos trabajando juntos contra la gravedad y el olvido, uniendo fuerzas para crear algo sólido a partir de lo que era puramente fluido e inestable.
El silencio compartido durante el trabajo era llenado por el sonido rítmico de las azadas y por el suspiro profundo de la tierra siendo removida. Soledad se dio cuenta de que Arlindo también tenía sus heridas, notando la forma en que miraba un retrato antiguo y descolorido en su propia casa, lo que la hizo respetar aún más el aislamiento de él. Ella empezó a coser la ropa gastada del viejo, usando hilos que él mismo le proporcionaba, devolviéndole un sentido de cuidado personal que él parecía haber abandonado hace mucho tiempo. Cada remiendo era un punto de confianza dado, una prueba de que ella no estaba allí solo para ocupar espacio, sino para sumar. Hubo un día en que la pequeña Elena enfermó con una calentura fuerte, y el desespero amenazó con romper la coraza de Soledad una vez más. Arlindo no dudó. Buscó hierbas medicinales en el fondo del monte y preparó un té cuyo olor amargo de gordolobo y hierbabuena llenó la cabaña. Permaneció sentado en la puerta, vigilando el sueño de la niña, mientras Soledad aplicaba paños húmedos en la frente de su hija, ofreciendo una presencia sólida que evitaba que la madre se derrumbara. Cuando la fiebre finalmente bajó en la madrugada, las miradas de Soledad y Arlindo se cruzaron en la penumbra, cargadas de un alivio que ninguna palabra podría expresar adecuadamente. El cuidado físico se extendía a los detalles, como el modo en que Arlindo traía pequeños mimos para los niños, como un fruto silvestre o una piedra de colores encontrada en el arroyo. Soledad, a cambio, preparaba el pan de maíz que a él tanto le gustaba, dejándolo cubierto con un trapo limpio sobre su mesa cada mañana. La transformación de Soledad era visible. Sus hombros ya no estaban tan tensos y el brillo de alerta en sus ojos empezaba a ser sustituido por una serenidad vigilante. Veía en Arlindo no a un patrón, sino a un compañero de destino, alguien que entendía que la tierra da y la tierra quita, pero que el carácter permanece. El ambiente rural, antes hostil, ahora parecía colaborar con esta unión, ofreciendo días de luz mansa y noches de sueño reparador bajo la protección de la palma. El vínculo estaba ahora tan fuerte que Soledad ya no podía imaginar su vida sin las historias cortas y los consejos prácticos que el viejo soltaba entre un trago y otro de café. Mateo empezó a llamar a Arlindo para ver sus pequeños logros en el barro, y el viejo respondía con una sonrisa contenida, pero genuina, que iluminaba su rostro severo. Esa interacción era el bálsamo que curaba el dolor de la pérdida del padre, llenando el vacío con la figura de un abuelo postizo. Soledad sentía que, por primera vez desde la muerte de su esposo, sus hijos estaban en un lugar donde podían crecer sin el miedo constante de ser echados como animales. La seguridad no venía de muros altos, sino de la presencia de aquel hombre que con su quinqué y su silencio había abierto las puertas de su mundo para ellos. La casa de barro que Soledad estaba construyendo empezaba a tomar forma, y cada capa de arcilla aplicada era una afirmación de su permanencia en ese suelo. Arlindo ayudaba a alinear los puntales de madera, garantizando que la estructura soportara los vientos fuertes que soplaban desde el valle durante la noche. Trabajaban en Mindonsint sincronía, como si lo hubieran hecho toda la vida, moviéndose con una economía de gestos que solo la intimidad del trabajo rural permite desarrollar. El olor del barro secándose al sol era el perfume de la victoria de Soledad sobre el desaliento, una prueba de que ella era capaz de moldar su futuro. Muchas veces, al final del día, se sentaban en la banca de madera de afuera, observando las estrellas surgir en el cielo inmenso del campo. El silencio entre ellos era cómodo, cargado de una paz que solo quien ya enfrentó la tormenta logra valorar de verdad. Arlindo contaba cuentos de tiempos antiguos, de sequías y de inundaciones,
y Soledad escuchaba atentamente, aprendiendo los secretos de esa tierra que ahora también era suya por derecho de sudor. El vínculo gradual había transformado a dos extraños en una familia por elección, unidos por la tierra, por el barro y por la voluntad inquebrantable de no dejarse vencer por la crudeza de la existencia. La presencia de Soledad trajo una nueva vida a la propiedad de Arlindo. Los jardines, antes descuidados, ahora tenían flores silvestres plantadas en botes de aceite reutilizados. La casa del viejo, antes oscura y sofocante, ahora recibía la luz del sol a través de ventanas limpias y cortinas improvisadas de retazos coloridos. El cuidado de ella se infiltraba en cada rendija de la vida de él, suavizando las aristas de un hombre que la soledad había vuelto rígido y amargo. Arlindo se sentía útil de nuevo, no solo como productor, sino como mentor y protector, redescubriendo el placer de tener a alguien a quien esperar al final del día de trabajo. Los niños corrían por el patio con una libertad que nunca tuvieron en la ciudad o en los campamentos de la orilla de la carretera, y sus gritos de alegría eran como música para los oídos de Soledad. Ella sabía que esa paz era frágil, pero luchaba cada segundo para fortalecerla, convirtiendo cada momento en un registro de felicidad que compensara los años de sufrimiento. El refugio de Palma había dado lugar a una pequeña construcción sólida de barro y madera, fruto del esfuerzo conjunto y del cariño que había crecido entre ellos. El espectador siente esta progresión emocional como un abrazo cálido, viendo la transformación del dolor en pertenencia. En este punto de la historia, el público ya no ve solo a una desamparada y a un viejo gruñón, sino a dos pilares que se sostienen mutuamente contra las adversidades del destino. La evolución de esta relación muestra que la verdadera riqueza no está en las escrituras de la tierra, sino en la capacidad de ofrecer refugio al corazón ajeno cuando el mundo se vuelve frío. Cada gesto de Arlindo y cada cuidado de Soledad son lecciones silenciosas de humanidad que resuenan profundamente en quien observa, generando una conexión que trasciende la pantalla. El vínculo está consolidado, preparando el terreno para los desafíos que la realidad rural, con sus conflictos de interés, inevitablemente traerá para probar esta cimentación. ¿Alguna vez has sentido que una amistad inesperada salvó tu vida en un momento de oscuridad total? La historia de Soledad y Arlindo nos recuerda que los hogares más resistentes están hechos de afecto y trabajo duro. La transformación de Soledad era visible en el modo en que ahora caminaba por el terreno. Su mirada, antes fija en el suelo buscando restos, ahora alcanzaba el horizonte con una firmeza nueva. La resignación leolina que la mantenía en pie en la carretera empezaba a dar lugar a una confianza serena, una sensación de que sus pies finalmente pertenecían al lugar que pisaban. Ella ya no despertaba con el sobresalto del miedo, esperando el grito de un capataz, sino con el canto de los pájaros y el plan trazado para el día. Sus manos, antes marcadas solo por la suciedad de la huida, ahora ostentaban calos de trabajo digno, y ella miraba esas marcas con un orgullo silencioso, reconociendo en ellas el mapa de su propia reconstrucción. Poco a poco, Soledad empezó a hablar más, compartiendo con don Arlindo no solo las tareas, sino pequeñas partes de sus sueños que habían sido enterrados por el dolor y la injusticia. Descubrió que su voz aún poseía dulzura cuando cantaba para que Elena se durmiera, una melodía que no salía de su garganta hace años y que ahora llenaba las paredes de barro de la casita. El peso de la culpa, esa sombra que la perseguía por no haber dado un techo a sus hijos, se disipaba a medida que veía el brillo de salud regresando al rostro de los niños. Ella ya no se sentía una invasora, se sentía
la arquitecta de un nuevo destino, moldeado con la misma paciencia con la que alisaba la superficie de las paredes de arcilla. Su apertura emocional se manifestaba en pequeños gestos de autonomía, como cuando decidió cultivar un pequeño cantero de hierbas medicinales y condimentos al lado de la puerta. Ya no esperaba que Arlindo trajera todo. Buscaba activamente formas de contribuir a la sostenibilidad de aquel pequeño ecosistema de afecto que habían creado entre los dos. Al tocar la tierra para plantar, ya no sentía el polvo de la derrota, sino el calor de la vida que aguarda para brotar bajo los cuidados adecuados. Esta iniciativa mostraba que su alma estaba dejando el modo de supervivencia para entrar en el modo de vivencia, donde la belleza y la utilidad caminan de la mano para crear un hogar de verdad. Había una ligereza inédita en sus hombros y se permitía, a veces, sonreír de las travesuras de Mateo sin que la sonrisa fuera interrumpida por un pensamiento de tragedia inminente. Empezó a planear el futuro, algo que estaba prohibido en su mente durante los meses de desamparo. Hablaba sobre el tiempo de la cosecha y sobre cómo podrían mejorar el techo antes de las lluvias de invierno. Esta capacidad de proyectar el mañana era la señal más clara de su cura interna, probando que la seguridad ofrecida por Arlindo y por el barro fuera el suelo fértil que su mente necesitaba. Soledad estaba floreciendo en medio de la aspereza del medio rural, probando que la dignidad es una semilla que resiste hasta las sequías más severas. La desconfianza que antes la hacía esconder a los hijos al menor ruido de motor en la carretera había sido sustituida por una vigilancia saludable pero no paralizante. Aprendió a leer las señales de la naturaleza y del ambiente, sintiéndose parte integrante de aquel paisaje en vez de una anomalía en él. La relación con Arlindo se convirtió en una sociedad de iguales en dignidad, y ella ya se sentía a gusto para disentir o sugerir mejoras en la rutina de la finca. Esta igualdad era el reconocimiento que ella tanto buscaba, no ser vista como un estorbo a ser ayudado, sino como una fuerza humana capaz de transformar la realidad a su alrededor con inteligencia y esfuerzo constante. En un momento de introspección, mientras observaba el atardecer, Soledad se dio cuenta de que la rabia que sentía por los latifundistas que la expulsaron ya no comandaba sus actos. La revuelta aún existía, pero había sido canalizada para la construcción de algo que ellos nunca podrían quitarle de nuevo: su paz de espíritu y la estructura física de su nueva vida. Entendió que la verdadera venganza contra la injusticia era ser feliz y próspera en un lugar donde nadie esperaba que ella sobreviviera. Su transformación interna estaba completa en el sentido de que ella se reconocía como dueña de sí misma, independientemente de papeles o deudas, anclada en su propia fuerza. Al final de este proceso, Soledad Montoya era una mujer diferente de aquella que tropezaba en el polvo de la carretera con un bulto en la espalda y el desespero en los ojos. La paz conquistada a duras penas, sin embargo, empezó a ser amenazada por el sonido metálico de una camioneta que cortaba el silencio del valle en horarios inusuales. Hombres de vestimentas impecables y miradas codiciosas empezaron a circular por los límites de la propiedad de don Arlindo, cargando mapas y equipos de medición que parecían armas de guerra contra la sencillez del lugar. Soledad sentía el aire ponerse pesado cada vez que estos extraños detenían el vehículo en el camino y apuntaban hacia su pequeña casa de barro, discutiendo sobre perímetros y valores de mercado. El olor a petróleo y tierra húmeda era ahora frecuentemente interrumpido por el olor a humo de diésel y por la presencia de individuos que veían solo lucro donde Soledad veía vida. El conflicto se volvió claro cuando un actuario, escoltado por capataces conocidos de la región, entregó a Arlindo una notificación de desalojo.
La alegación era que las cercas estaban en un lugar equivocado hace décadas y que toda la porción de tierra donde estaban el jagüey y la casa de Soledad debería ser limpiada para el paso de una nueva carretera de carga. El miedo, aquel viejo conocido que Soledad había intentado enterrar, volvió a rastrear por su espalda como una serpiente helada, amenazando con destruir el santuario que ella había construido con sus propias manos. La amenaza ya no era abstracta, tenía nombres, documentos oficiales y la fuerza bruta del dinero detrás de cada palabra impresa. Don Arlindo, antes un hombre de serenidad inquebrantable, empezó a mostrar señales de una ansiedad creciente que se reflejaba en sus manos temblorosas al sostener la taza de café. Explicó a Soledad que aquellos hombres eran los mismos que habían cercado las tierras vecinas, asfixiando a los pequeños productores. El cerco se estaba cerrando, y la cercanía de la amenaza se sentía en cada motor que rugía a lo lejos, recordándoles que la ley no siempre camina al lado de la justicia. El conflicto era desigual. De un lado, la tradición y el sudor de quien ama la tierra. Del otro, la codicia de quien solo la consume como mercancía fría. La presencia de los capataces se volvía cada vez más agresiva, con incursiones nocturnas donde las cercas eran cortadas y los animales de Arlindo aparecían misteriosamente heridos o dispersos por el monte. Soledad veía el desespero en los ojos del viejo y sentía que el pasado de su propia expulsión se estaba repitiendo como una pesadilla cíclica que ella no podía evitar. El conflicto no era solo por tierra, sino por dignidad. Los invasores trataban a Soledad y Arlindo como obstáculos desechables, invisibles ante el progreso que decían representar. La tensión era un nudo ciego en la garganta de todos en la casa, transformando el refugio en una fortaleza sitiada, donde cada ruido en la oscuridad de la noche era motivo para vigilia y angustia. Soledad se dio cuenta de que la seguridad que ella tanto había buscado estaba bajo ataque directo y que su permanencia allí dependía de una resistencia que iba más allá del trabajo físico. Los hombres de la empresa llegaron a ofrecer una pequeña cantidad de dinero para que ella convenciera a Arlindo de ceder, usando su vulnerabilidad como moneda de cambio en un juego sucio de manipulación. Ella rechazó con la altivez de quien ya perdió todo una vez y sabe que la honra no tiene precio, pero el rechazo solo aumentó la hostilidad de los visitantes. La amenaza de tractores, viniendo a derribar las paredes de barro, se volvió un rumor constante en el pueblo. El refuerzo del conflicto vino a través de un sabotaje cruel. El jagüey, la única fuente de agua y materia prima de Soledad, fue contaminado con productos químicos en un intento claro de volver la vida en aquellas tierras imposible. Al ver el agua turbia y sentir el olor acre del veneno, Soledad cayó de rodillas, sintiendo que la naturaleza, su aliada, había sido violada por la mano de los hombres. El conflicto llegaba ahora al punto de no retorno, donde la supervivencia básica estaba en juego y la elección entre huir o luchar se volvía inevitable. La sombra de los latifundistas, que la destruyeron en el pasado, ahora se proyectaba sobre su presente, más cercana y más real que nunca, exigiendo una decisión que cambiaría todo. El espectador siente la urgencia y la injusticia, pulsando en cada escena, viendo la fragilidad de aquella familia ante un monstruo corporativo sin rostro. La calma del valle fue definitivamente destrozada cuando la primera excavadora surgió en la línea del horizonte. El ronco del motor resonando como un trueno mecánico que hacía que la tierra temblara bajo los pies de Soledad. Ya no era solo una amenaza documental. El acero frío estaba allí, estacionado en la entrada de la brecha, mientras hombres de casco blanco gesticulaban y apuntaban hacia la casita de barro como si fuera un error a ser borrado.
Soledad sentía el olor al diésel impregnar el aire que antes olía a flores silvestres, una contaminación que parecía asfixiar sus esperanzas de un futuro tranquilo. El miedo de Mateo y Elena era palpable. Se escondían detrás de las faldas de la madre, los ojos grandes de pavor ante aquellos monstruos de metal que rugían en la orilla de su paz. Aquella misma noche, la presión emocional subió a niveles insoportables cuando piedras fueron lanzadas contra el techo de tejas de barro, rompiéndolas con chasquidos secos que sonaban como balazos en la oscuridad. Soledad pasó la noche en vela, sentada en el suelo de tierra con un machete en la mano y los hijos protegidos entre sus piernas, escuchando susurros y risas viniendo del monte cerrado alrededor. El silencio, que antes era un aliado, se convirtió en un escondite para los agresores, y cada rama que se rompía afuera hacía que su corazón se disparara en una arritmia violenta. La sensación de estar siendo cazada dentro de su propio hogar era una tortura psicológica que buscaba quebrar su voluntad antes incluso de que el primer tractor avanzara sobre las paredes de su casa. Don Arlindo intentó una última plática con los representantes de la empresa, pero volvió a la cabaña con el rostro marcado por un moretón morado y la mirada perdida de quien fue humillado por la fuerza bruta. No dijo nada, pero sus manos temblorosas al intentar encender el quinqué decían todo. La justicia de los hombres había cerrado los ojos para el campo, y ellos estaban solos. Soledad sintió una ola de furia mezclada al desespero. La escalada de violencia física contra el anciano fue el gatillo que transformó su miedo en una resolución gélida. La amenaza ahora tenía un rostro humano y cruel, y ella se dio cuenta de que la próxima visita de aquellos hombres no sería para negociar, sino para destruir todo lo que ellos habían construido con tanto amor y sacrificio. Los signos de persecución se volvieron constantes y descarados, con la camioneta de los capataces vigilando la entrada de la propiedad durante todo el día, impidiendo que Soledad fuera a buscar víveres al pueblo. La comida empezó a escasear y el hambre, esa vieja enemiga, volvió a rondar la mesa de la pequeña familia, convirtiendo cada comida en un recordatorio amargo de su vulnerabilidad. Mateo empezó a tener pesadillas, gritando en medio de la noche sobre máquinas gigantes que se tragaban a su madre, y el llanto continuo de Elena drenaba las últimas reservas de energía de Soledad. La presión era un cerco invisible que se iba apretando, día tras día, hora tras hora, probando los límites de la cordura y de la resistencia de aquella mujer que ya no tenía a dónde huir. Una mañana, al salir a buscar leña, Soledad encontró el pequeño huerto de hierbas medicinales que ella había cultivado con tanto cariño, completamente pisoteado y cubierto con grasa de motor. El acto de maldad gratuita fue un golpe directo en su alma, un mensaje claro de que nada de lo que ella tocara tendría permiso para florecer bajo el dominio de aquellas personas. Sintió el gusto metálico de la rabia en la boca y, en vez de llorar, empezó a limpiar la grasa con las manos, un gesto desesperado e inútil que mostraba su rechazo a aceptar la derrota. La escalada de tensión había llegado al punto en que el ambiente rural, antaño un refugio, parecía estar siendo sofocado por una mancha negra de codicia. El clímax se acercaba con la noticia de que la orden de desalojo definitiva sería ejecutada al amanecer. Soledad miró las paredes de barro que ella misma había alisado, sintiendo la textura de la tierra bajo sus dedos por última vez en paz, y tomó una decisión difícil. No huiría como lo había hecho en el pasado, no dejaría que sus hijos vieran su espalda mientras ella escapaba de la injusticia. La decisión de quedarse y enfrentar lo inevitable era un sacrificio emocional inmenso, pues sabía que las posibilidades de victoria eran mínimas contra el poder del dinero. La noche que precedió al clímax fue la más larga de su vida,
Una vigilia silenciosa donde cada minuto parecía una eternidad. La oscuridad fue súbitamente iluminada por destellos distantes de linternas que se acercaban por el monte, y el sonido de voces rudas empezó a cercar la propiedad mucho antes de que el sol naciera. Los capataces decidieron actuar por su cuenta en la oscuridad de la noche, ignorando los trámites legales para agilizar el proceso de limpieza del área a través del terror directo. El sonido de los motores de las motosierras empezó a resonar, cortando los árboles centenarios que protegían la casa, un ruido ensordecedor que simbolizaba la muerte de la naturaleza y de la esperanza. Soledad se levantó, cerró la puerta de madera con la tranca de hierro y miró a Arlindo, que sostenía una escopeta vieja con la dignidad de quien ya no tiene nada más que perder. El espectador está ahora en el ápice de la angustia, sintiendo el cerco cerrarse físicamente sobre Soledad y sus hijos, escuchando el rugido de las máquinas y el grito de los árboles siendo derribados por la fuerza bruta de la ambición. El amanecer rompió con el estruendo ensordecedor de la primera cuchilla de acero, golpeando la estructura de la cabaña. Soledad no retrocedió. Se posicionó en el umbral de la puerta, con su cuerpo sirviendo de escudo humano, mientras el tractor rugía a pocos metros de su rostro, escupiendo humo negro y hollín sobre sus hijos. Aterrorizados, Arlindo, a su lado, mantenía la escopeta baja, pero la mirada fija en el operador de la máquina era una barrera de dignidad que parecía trabar los engranajes del gigante de metal. En el momento en que el capataz avanzó para arrancarla de allí a la fuerza, Soledad soltó un grito que no era de miedo, sino de una autoridad ancestral, una leona defendiendo a su cría, haciendo que incluso los hombres más brutos vacilaran por un segundo crucial ante aquella furia sagrada. La tensión explotó cuando Soledad, en un gesto de sacrificio definitivo, se arrodilló en el lodo frente a la excavadora y empezó a cubrir sus propias manos y su rostro con el barro que habían contaminado, reclamando aquella tierra como parte de su propio cuerpo. Desafió al operador a pasar por encima de ella, transformando su vulnerabilidad en la arma más poderosa de resistencia, mientras la pequeña Elena corría para abrazar sus piernas, uniendo la inocencia al desespero. Fue en ese instante de dolor máximo que el silencio cayó sobre los agresores. La imagen de aquella madre fundida a la tierra, dispuesta a morir para no ser despojada de su humanidad, quebró la voluntad de los trabajadores contratados, que empezaron a apagar los motores uno a uno ante la magnitud de lo que estaban presenciando. El enfrentamiento llegó a su pico emocional cuando el actuario, tocado por la crudeza de la escena y por la valentía de Soledad, ordenó la suspensión inmediata de la demolición, alegando que no había seguridad para proseguir con civiles en riesgo de muerte. La furia del capataz contra la decisión no fue rival para la muralla humana que se había formado. Los vecinos de las tierras distantes, atraídos por el ruido y por la injusticia, empezaron a emerger del monte en apoyo a Arlindo y Soledad. Fue una victoria conquistada en el límite del abismo, donde la fuerza del espíritu superó a la fuerza de las máquinas y la orden de retirada fue dada bajo el peso de la vergüenza de los hombres de Minodesting. Casco. Soledad permaneció inmóvil incluso después de que el sonido de los motores desapareciera en el horizonte. El silencio que siguió a la partida de las máquinas era diferente de cualquier otro. Era una paz densa, conquistada a través del fuego y del barro, que parecía asentarse sobre el valle como un manto de protección. Soledad, aún con las marcas de la tierra en su piel, se sentó en la entrada de la pequeña casa mientras don Arlindo traía una tina de agua limpia y un trapo blanco, un gesto de reverencia silenciosa por la valentía que acababa de presenciar.
Mientras ella limpiaba su rostro, el sol de la tarde bañaba la propiedad con una luz dorada y suave, transformando las cicatrices de la lucha en marcas de una nobleza que ningún dinero podría comprar. El miedo que la había acompañado desde la carretera de polvo finalmente se había disipado, sustituido por una sensación profunda de pertenencia y por la certeza de que ya no era una paria. La seguridad ahora no era solo un techo sobre sus cabezas, sino la red de apoyo que se había formado entre ellos y los vecinos, que ahora compartían semillas y herramientas como una verdadera comunidad de resistencia rural. Mateo y Elena jugaban de nuevo en el patio, pero había algo diferente en sus movimientos. La cautela había sido sustituida por la libertad de quien sabe que está en casa y que su madre es el escudo más fuerte del mundo. Soledad observaba a los niños y sentía un alivio que calentaba su pecho más que el café humeante, que Arlindo le servía con una sonrisa de abuelo orgulloso. Habían sobrevivido a la tormenta humana, y lo que había quedado era una cimentación inquebrantable de afecto y respeto mutuo que había transformado aquella tierra en un santuario de dignidad. La casita de barro, con sus paredes reforzadas y el techo reparado, se convirtió en el símbolo de una victoria que resonaría por toda la región, inspirando a otros a no doblegarse ante la opresión injusta. Soledad Montoya ya no era la viuda desamparada que huía de las deudas, sino la mujer que moldeó su propia libertad con las manos y protegió su legado con el propio cuerpo. La paz que ahora reinaba en el Hawái era fruto de una elección consciente de no rendirse, y cada amanecer traía la recompensa de despertar sin el peso de la incertidumbre o la sombra de la humillación. Al final de aquella tarde, Soledad caminó hasta el límite de la propiedad y plantó una nueva ceiba en el lugar donde el tractor había intentado avanzar. Un acto de renovación que sellaba su compromiso. ¿Esa actitud fue cierta o tú habrías hecho algo diferente?